Saludamos y le agradecemos este ratito en la mañana de Radio Tandil al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina. Buena mañana, Alejandra Palomino, Pablo Retondo, lo saludamos. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes, Pablo, Alejandra? Todo bien, Daniel, aquí en Tandil, disfrutando de esta primavera que se nos ha arrimado en estas semanas. Bueno, puede ser que deje cosechar, porque hace falta rápido levantar lo que se puede producir. Hasta lo que sabemos, hablábamos recién con el meteorólogo, viernes recién de esta semana que iniciará, podrían llegar las precipitaciones. Bueno, puede ser que dure esto, ¿no? Lamentablemente llegaron un poco atrasadas en algunas zonas, y bueno, ha pasado esa factura que hace que tengamos prácticamente un 7% menos de volumen de cosecha que el año anterior, ¿no? Pero por suerte, digamos, los precios internacionales han repuntado y a partir de ahí, bueno, hay mejores perspectivas, ¿no?, de las exportaciones creciendo en ese sentido. Ahí ya me dio la punta del ovillo para empezar a hablar de exportaciones. Estamos analizando subir las retenciones a las exportaciones de carne. Se llamarán retenciones, se llamarán encajes. Lo que está claro que no podemos no hacer nada frente a este incremento de precios internacionales. Nosotros debemos cuidar la mesa de los argentinos. Eso declaró Paula Español, la secretaria de Comercio Interior. ¿Qué nos puede decir de esta novedad? Bueno, a ver, muchísimas cosas, porque además de que por ahí dice una cosa la licenciada Español, después sale otra parte del gobierno diciendo otra cosa. Pero eso es normal, en las últimas horas es normal. Nos viven confundiendo. Lo peor, digamos, es que confunden a las señales que necesita la inversión, ¿no? La inversión para poder hacerse, y mucho más en estos temas que necesitan inversiones a largo plazo, como es la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién va a poner un frigorífico? ¿Quién va, digamos, a retener un plantel mayor y va a invertir en genética si nos tiran estas señales, ¿no? De que cuando empieza a recuperarse el negocio ganadero después de la crisis que generaron estas mismas medidas que quieren volver a aplicar, donde se perdieron 10 millones de cabezas de ganado, se perdieron miles de puestos de trabajo por frigoríficos que cerraron, se generó, digamos, un decrecimiento de las economías del interior enorme, y eso lo pagamos todos los argentinos. Bueno, cuando fueron por ese camino y ya se demostró que no funciona, quieren volver por ese camino. Entonces, verdaderamente, bueno, no se entiende. Pero lo que usted decía respecto de los precios del mundo, tampoco es entender el mundo, ¿no? Y ahí vamos después a la madre del borrego, ¿no? Es decir, en el mundo también, digamos, consumen carne y consumen productos que producen y que producimos nosotros, y ellos también, los mismos países, y no se ha generado, digamos, esta estampida inflacionaria. ¿Y por qué? Sí, bueno, porque tiene economías estables y donde tienen solucionado el principal problema, que es el motor del problema de los precios, que es la inflación. No hay inflación en el mundo. Este es un problema que ya se ha terminado en el mundo, y sin embargo nosotros y algún otro país ahí al cual admiran algunos de estos iluminados, me refiero a Venezuela, son los únicos países que tenemos altísimos niveles de inflación, ¿no? Entonces, la inflación, en primer lugar, erosiona nuestros ingresos. Entonces somos todos más pobres y nos cuesta a todos consumir un poco más. Pero además, digamos, desarticula los precios relativos, bueno, y genera permanentemente, digamos, el repudio de la moneda y a bienes de consumo. Entonces, ahí está la madre del borrego. Y entonces, para colmo, digamos, después de todos estos problemas que estamos trayendo, digamos, de muchos arrastres de la macroeconomía desajustada, pero más desajustada fue este tema de forzar, digamos, para la pandemia recursos, la maquinita de imprimir, ¿no?, billetes, y le dan a esa, y a partir de ahí, digamos, más nafta al fuego, ¿no? Entonces ahí tienen que estar mirando el problema de la inflación, que es lo que se genera, y no, digamos, en el precio de la carne, que tiene una dinámica, además, biológica y de mercado, que indica que hay momentos en donde sube la carne, otros momentos donde no sube, pero ahí no bajan los precios al consumidor, ¿no? Usted recién mencionaba, mientras hacía este análisis, la cuestión de lo que esto generó el impacto en la ganadería hace unos años atrás y que hoy vuelve a tomar empuje, y bueno, con estas medidas pareciera que quieren ir de vuelta todo para atrás. La semana pasada hablábamos con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, por eso me llamó la atención cuando decía lo contradictorio que son, porque toman una medida, o Paula Español apunta una medida que puede complicar a la ganadería, y sin embargo Jorge Solmi nos dijo que uno de los objetivos a donde quieren apuntar los cañones este año de su cartera es al fortalecimiento y al crecimiento en la parte ganadera. Sí, por eso, es permanente ida y vuelta, y yo podría decir que además, después de lo que dijo la licenciada Español, habló, digamos, la licenciada Todesca diciendo otra cosa. Nosotros hemos estado con el presidente de la Comisión de Enlace hace un par de meses y nos dijo otra cosa. Esta misma semana, después de los dichos de Español,
Nosotros fuimos convocados por el canciller Solá y por el secretario de Comercio Exterior al lanzamiento de una plataforma para promocionar las exportaciones en el mundo. Entonces digo, ¿cómo se entiende, digamos, una señora hablando de cerrar las exportaciones, el canciller convocándonos a una reunión donde había 600 personas a ver cómo vamos a trabajar para abrir más mercado, ¿no? Entonces, digamos, así no se puede, verdaderamente, porque la economía se basa en las expectativas, se basa en la confianza, y bueno, y nada de esto está generando ni expectativas ni confianza. Y en relación a este registro de las exportaciones de carne, que según ella busca orden y transparencia. Y bueno, pero ahí, digamos, hay una cantidad enorme ya de instrumentos que tiene, digamos, el Ministerio, la ONCA, la FIP, y se ha venido avanzando en ese sentido, entonces no se entiende un instrumento más. Nosotros confiamos que no es el objetivo, digamos, es el buscado. El objetivo es intervenir, el objetivo es, como todo, meter al Estado cada vez más en la actividad privada y forzar a los empresarios a llenar además enorme cantidad de papeles inútiles y culparlo finalmente de algo que no tenemos nada que ver, ¿no? Se podría decir, haciendo un paralelismo, que pareciera que Paula Español es la Moreno del 2021. Bueno, hasta ahora va, digamos, orientada en las mismas políticas, y quizás ya con otras formas, menos prepotentes, pero digamos, claramente lo que buscan es lo mismo, ¿no? Y ya obtuvieron respuesta porque sabemos que pidieron una reunión con el ministro Martín Guzmán, Culfas y Luis Basterra. No, a ver, nosotros, como esto no ha sido publicado todavía en el boletín oficial, nos queda la esperanza de que, con la promesa de que el presidente nos hizo, de que nos iban a preguntar, que nos iban a convocar para analizar estas cuestiones, y además que no se iban a tomar este tipo de medidas distorsivas, nos queda la esperanza de que alguno de ellos nos reciba para poder llevarle, digamos, la voz de que están errando, que realmente por este camino no van a lograr ni lo que buscan, que es que los precios de la carne bajen o estén contenidos, y no van a lograr, digamos, aumentar la torta en la Argentina, aumentar las exportaciones, pero también el consumo interno que va asociado, digamos, a estas exportaciones, que es el único camino para que, digamos, con trabajo, esfuerzo y inversión, Argentina salga adelante. Porque pareciera que ponen también a la carne a la altura de los commodities y, como ven hoy, usted lo decía al principio, una buena balanza de precios en cuanto a los commodities pareciera, y la carne aquí en el mostrador sufre aumento, pareciera que también cae en esa misma bolsa de retenciones. Bueno, pero es que, a ver, vuelvo a lo del origen, yo no los veo a los uruguayos, a los brasileños, para no ir más lejos, ¿no? Digamos, hermanos latinoamericanos que tienen mucha idiosincrasia parecida, que tienen una matriz, digamos, de posibilidades de producción parecidas, que las están explotando muy bien, ¿no? Ellos están muy volcados a la agroindustria. Brasil ha hecho de su agroindustria una política de Estado, ¿no? Y desde hace años cambian los gobiernos, pero no cambia la política de Estado de ser un país, digamos, de producción de alimentos. Por eso es el primer productor mundial neto de alimentos en el mundo, ¿no? Siendo que hace muy poco tiempo, recuerden que le exportábamos leche, trigo y un montón de cuestiones porque no eran ni se autoabastecían siquiera, digamos, en alimentos, y hoy son los primeros exportadores. Bueno, digo, esos países, pregunto, ¿tienen alguna escalada inflacionaria, tienen alguna estampida inflacionaria y se benefician igual que nosotros? Digo, igual no, mucho mejor que nosotros, ¿no? Porque recuerden que cualquier brasileño o cualquier uruguayo no tiene derechos de exportación, no tiene retenciones. Nosotros tenemos que pagar de pique sobre el precio un 35% en la soja, que cualquier uruguayo brasileño lo recibe pleno. Y paraguayos también están muy bien los paraguayos. Entonces, ellos reciben precio pleno. Entonces, digo, y no tienen los problemas que tenemos de inflación en la Argentina. ¿Cómo se explica entonces echarle la culpa a los precios internacionales? No tiene justificación. Lo que no tiene es razonabilidad, digamos, el planteo que hacen. Daniel, lo saco un poquito de Paula Español y no sé si seguramente ha tomado conocimiento de estas declaraciones de Alfredo de Angelis, que llamó a los productores a participar en política y, según él mismo, el estar solo detrás de la tranquera se estaba asumiendo como una suerte de oposición cómoda. Bueno, de la oposición cómoda, yo creo que hay roles que cada uno, digamos, tiene que entender y saber jugar. Alfredo en su momento fue, digamos, un líder y un referente, digamos, de gremial empresario, como lo somos nosotros, y a partir de ahí hizo un salto a la política que me parece absolutamente importante y necesario, ¿no? Así que se valora, digamos, eso, pero, digamos, entra en otra dinámica, ¿no?, que es la de la política. Y bueno, creo que tenemos que saber diferenciar bien esos roles para no mezclar las cuestiones, pero es absolutamente necesario
que haya más gente, digamos, involucrada y participando con las ideas que nosotros sostenemos de la actividad empresaria en la política, y eso implica gente del mismo palo que se quiera meter en política, que tenga esa vocación, o tratar de convencer a mucha gente que a lo mejor está en la política y que no conoce del campo, de cuáles son las ideas que nosotros sostenemos, ¿no? Entonces es un trabajo enorme que creo que hay que hacerlo, por supuesto, pero lo de cómodo no me parece que sea justo, ¿no? Porque realmente nosotros todos los días estamos trabajando en pos de, digamos, desde las instituciones, sacar adelante, digamos, las ideas que para el campo son buenas, pero que son buenas para la Argentina, ¿no? Así que bueno, es absolutamente necesario porque va a venir de la política seguramente la solución. Yo me referí mucho, digamos, por encima de los problemas que nosotros tenemos micro, y Paula Español y demás, tenemos un problema macro que es, digamos, el que hay que solucionar. Argentina tiene desajustes en su macroeconomía desde hace décadas, y ahí han pasado gobiernos de todo tinte, y esos desajustes son los que realmente han hecho que tengamos esta economía en crisis, ¿no? Es decir, un desajuste en el gasto público, que ha ido creciendo a manera desmesurada, y eso implica presión impositiva sobre el sector y asfixia sobre el sector productivo de la Argentina, todo, no solo del agro, y a partir de ahí entonces es achicar, digamos, las posibilidades. Argentina tiene que revertir eso, y para eso, digamos, se necesita de la política, porque será un acuerdo, y como dije con los brasileños, ellos se propusieron ser un país agroexportador y con política de Estado, que fue trascendiendo los gobiernos, lo están logrando. Bueno, nosotros tenemos, digamos, a lo mejor cosas más importantes que hacer, por ejemplo, recuperar nuestra moneda, tener moneda en Argentina que no la tenemos desde hace décadas, y eso será una política de Estado que la tiene que solucionar la política. Así que cada uno en su rol, me parece que tenemos que trabajar por estos fines comunes para que Argentina salga adelante. Estamos charlando con el presidente de la Rural Argentina, Daniel Pellegrina. Daniel, hace un mes más o menos hablamos con Carlos Achetoni, y ese día hicimos nosotros como un planteo, era el momento donde subía la nafta, donde subían todos los insumos, donde se hablaba que no había algunos productos repuestos, neumáticos para el agro, no estaban ingresando y había faltante. Y cuando hacíamos un poco a manera editorial al comienzo del programa esa referencia, un oyente nos mandó un mensaje y nos puso que el campo siempre llora. Nosotros le transmitimos esa inquietud a Carlos Achetoni. La semana pasada hablamos con Jorge Solmi, le volvimos a preguntar si es verdad que el campo llora o que el gobierno siempre busca el campo para recaudar. Y él dijo que había un poco de las dos cosas. Le transmito la pregunta porque ya se ha hecho un clásico. ¿Qué hay de cierto de que el campo llora y que el gobierno siempre apunta al campo para recaudar? Y empecemos por atrás, que el gobierno, los gobiernos le apuntan al campo, no hay ninguna duda, porque primero que es el sector de la economía más dinámico, que más genera. Usted sabe que, digamos, prácticamente este año, por ejemplo, el 70% de las divisas que están ingresando a la Argentina son producidas por la agroindustria, por el campo, desde la base. Digamos, emplea un tercio de la actividad económica de Argentina. Bueno, podría darle un montón de números que implican que, digamos, verdaderamente el campo es un sector que genera, ¿no? En general es el que va, y a partir de ahí entonces tenemos además la facilidad para los gobiernos de que tiene que salir todo por los puertos, una buena parte de la producción de Argentina, que es la que genera todo esto, sale por los puertos, entonces nos esperan ahí y nos ponen derechos de exportación, y a partir de ahí, digamos, recaudan muy fácil. Y bueno, entonces, ¿cómo quiere que no chillemos, digamos, con lo que yo le expliqué? Digamos, que ya de pique, digamos, tenemos que pagar 35% más que cualquier competidor nuestro de los vecinos. Entonces, digo, hay sin duda para todos los gobiernos, porque también, digamos, ha habido gobiernos pro exportaciones y demás, pero que han seguido aplicando derechos de importación, y eso hay que solucionarlo. Ahora, lo otro, y bueno, hay una comunicación creciente y quizás, digamos, tenemos que mejorar, digamos, el estilo y la manera de comunicar. Creo que, digamos, se nos puede ver como llorones, pero bueno, nosotros tienen que entender, digamos, el público, digamos, que no conoce del agro, cómo es nuestro sistema de producción, ¿no? Es decir, primero, todo el año constante, digamos, estar, digamos, atento a las cuestiones, mirando para arriba, mirando al clima. Y bueno, y ahí, digamos, como siempre, digamos, a veces viene seca, a veces viene de lluvia, las heladas, bueno, hay que estar permanentemente mirando para arriba y nos expresamos en ese sentido, che, que falta agua, que no, entonces eso parece llorón, pero la verdad es que estamos con eso. Y después, el riesgo que nos implica, digamos, producir en Argentina el marco, ¿no? El marco político-económico. Y ahí, digamos, ¿cómo quieren que nos quejemos si permanentemente nos están
garroteando. Entonces, digamos, el agro lo que hace es hacer escuchar su voz, siendo que además, bueno, no somos, digamos, en cuanto a número, digamos, directo, los productores no somos, digamos, una proporción importante de Argentina. Sí somos muy importantes en el sentido de movilizar mucho más gente alrededor nuestro en la economía asociada al agro, y eso es lo importante. Por eso el agro es un motor posible. Y ahí tenemos que cambiar la comunicación a algo más proactivo, ¿no? Porque al margen de todo lo que yo hablé, digamos, nuestra esperanza está en que el mundo sigue creciendo, el mundo sigue necesitando alimentos, y no hay muchos países que puedan producir alimentos. Y Argentina está a la cabeza, porque si bien Brasil, como dije antes, es el primer exportador mundial neto de alimentos, Argentina es el segundo. Y todavía, a pesar de todo esto, podemos estar en esa posición. Entonces, nos podría ir mucho mejor, pero tenemos que hacer la política correcta, y a partir de ahí nos va mejor al campo, pero nos va mejor a toda la Argentina. Y eso es lo que tenemos que hacerle entender a la gente, y bueno, y que nos escuchen, digamos, también lo que es producir al aire libre. Daniel, le agradecemos muchísimo este ratito con nosotros en la mañana. Cada vez que lo contactamos siempre está firme y tiene el rato para charlar. Y por último, y para despedirnos, preguntarle, por ahí es muy pronto, pero si este año nos podremos ver en Palermo. Dios quiera que sí, algo vamos a hacer seguro. Esperemos que ahora, la verdad que no son buenas noticias de esta segunda ola, cómo viene creciendo, para bueno, teníamos todo previsto, y la verdad que estábamos trabajando muy bien para nuestra fecha original de julio, pero bueno, lo estamos poniendo en duda porque verdaderamente, bueno, está brava la cosa. Así que, pero lo que no tenemos, digamos, que dudar es que vamos a hacer algo, porque verdaderamente lo necesitamos, y bueno, yo creo que para una época donde esté más tranquilo todo, vamos a poder juntarnos, Dios mediante, Dios quiera. Daniel, que tenga lindo fin de semana. Muchas gracias por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por llamar, como siempre, un placer.